2021, año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Gracias por conectarse a nuestro canal Mirejín Panamá. Sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos, que el Señor me los continúe bendiciendo de una manera muy especial en este hermoso día, domingo 15 de agosto del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Hoy nuestra ciudad está de fiesta. Estamos celebrando Panamá la Vieja, 15 de agosto. Damos gracias al Señor porque Él nos ha bendecido de una manera muy especial en este día, en nuestras reuniones. Y ahora, después de todo ese alimento que recibimos en el día de hoy, continuamos nosotros con nuestro estudio de la palabra del Señor para seguirnos alimentando. Así que quiero en este día especial para nuestra ciudad, sobre todo para Panamá la Vieja, darle la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y agradecerle una vez más el tiempo que usted ha separado para seguir este estudio de la palabra del Señor. Vamos a tener una palabra de oración. Papito lindo, en el nombre precioso de Jesús, te adoramos y te damos gracias en esta tarde por ser nuestro Padre Celestial, por habernos constituido en tus hijos a través de los méritos de nuestro Señor Jesús y por constituirnos también como adoradores y servidores tuyos. Así que, Señor, deseamos seguir conociéndote, porque nuestro Señor Jesucristo dijo que la vida eterna está en conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Y es el deseo de nuestros corazones aprender más de ti, aprender más del Señor Jesús y de tu Santo Espíritu, para, Señor, ser cimentados en tu propósito y en tu voluntad. Así que en esta tarde, Señor, vierte a nuestros espíritus la revelación tuya que nos impulse, Señor, no solo a seguir adelante, sino dándote a conocer a los que no te conocen, y que esa misma revelación tuya nos fortalezca en nuestro ser interior y nos edifique para la gloria de tu nombre santo. Así que abrimos nuestros corazones, deposita tus semillas apostólicas y proféticas, que ellas puedan germinar, crecer y dar el fruto para el cual tú envías tu palabra. Y por nuestra parte nosotros tendremos el cuidado de darte a ti toda la honra y la gloria por lo que tú hagas con nosotros en este maravilloso día, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amado, como es sabido por ustedes, estamos en el estudio del libro de los Hechos del Espíritu Santo y hemos estado transitando por el capítulo número 17. Con la disertación del día de hoy terminamos este maravilloso capítulo 17 de la labor apostólica del apóstol Pablo en Tesalónica, en Berea y en Atenas. Hoy entonces veremos el título de la disertación, Labor Apostólica en Atenas. En la época del Nuevo Testamento se puede identificar al menos dos grupos o ideas filosóficas, los estoicos y los epicúreos. Estos grupos son mencionados como parte de la audiencia que Pablo tuvo en su disertación en el Areópago de Atenas. Los estoicos consideraban la realidad como resultado de dos principios. A uno de lo denominaban principio activo, el logos o Dios, considerado la razón inmanente.
El otro se le denominaba principio pasivo, que es fundamentalmente todo lo que es materia sin propiedades. El Logos o Dios era la fuente de todo lo demás, agente de la creación y principio de la realidad. A ese Logos se le atribuía la creación de todas las cosas y del orden de las mismas. Ese Logo o Dios predeterminaba todo. Por tanto, los estoicos no creían que el ser humano tuviera libre albedrío. Desde el punto de vista religioso, muchos eran politeístas y como creían que todo estaba predeterminado y ligado, usaban el arte de la adivinación y los oráculos para obtener orientación del Logos. En términos de su ética, llegaban a considerar que aún lo malo formaba parte y tenía propósito en la construcción de sus creencias. Los estoicos eran extremadamente individualistas. Por su parte, los epicúreos consideraban que toda realidad, material o no, estaba compuesta de átomos que se mueven indistintamente, dejados a la casualidad. De allí su decisión de no aceptar que el destino estuviera escrito y hacer más fuerte la idea de que el hombre posee libre albedrío para actuar. Desde la perspectiva religiosa, para ellos los dioses no entraban en la realidad de los hombres y no interferían en sus acciones. De allí su conclusión de que los dioses no debían ser objeto de adoración de los hombres. Bueno, como nosotros podemos ver aquí en lo que le acabo de compartir, están las ideas de algunos que vemos en el día de hoy que dicen que hay que matar a Dios, porque para ellos Dios no existe, o sea, han sido instruidos en lo que es estas ideas, como es pensamientos de los estoicos y de los epicúreos. Frente al tema de lo que está más allá de la vida, los epicúreos, la vida terrena, negaban la inmortalidad y creían en la muerte, que en la muerte el hombre no tenía conciencia ni actividad sensorial. Defendían la idea de la ética de las virtudes y tenían en gran estima el sentido de comunidad. En mi disertación del día de hoy voy a tocar 5 aspectos relevantes de la labor apostólica de Pablo en Atenas. Es digno decirle que es un análisis lo que tenemos que hacer del discurso de Pablo en Atenas, porque fue un discurso, mire, una oratoria tremenda. Pero allí, como le dije la semana pasada, en Atenas era la sede de la sabiduría humana. De allí se desprenden todo lo que yo llamo los guardianes griegos, acerca de la filosofía y de todo lo que se da en las escuelas, en las universidades, donde se aprende estas ideas que tuvieron estos sabios humanos griegos. Entonces es importante que nosotros veamos qué aconteció en la labor apostólica del apóstol Pablo en Atenas. Primero, nos habla la palabra de la idolatría. Hechos capítulo 17, versículo 16. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Vemos primero la impresión que la idolatría de la ciudad hizo en Pablo, tanto por el deshonor a Dios como por el daño para las almas.
Le apenaba este estado de cosas en una ciudad populosa y culta. Este informe está de acuerdo con lo que los historiadores dicen de Atenas, que había en ella más ídolo que en todo el resto de Grecia. Admitían, por lo que se ve, todos los dioses que se les recomendaban y a cada uno le erigían un altar. Querían tener propicias a todas las deidades. Es curioso que allí donde abundaba la cultura, abundase también la idolatría. Por eso la palabra del Señor dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:21. Por eso es tan necesaria la divina revelación y está centrada en Cristo Redentor. Lo segundo que podemos ver, testimonio contra la idolatría. Hechos capítulo 17, versículo 17. Pablo no solo contempló la idolatría, sino que testificó en contra de ella, pero de una manera muy sabia. En Hechos capítulo 17, versículo 17 dice, por tanto, discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos, y todos los días en la plaza mayor con los que concurrían allí. El testimonio que dio contra esta idolatría y sus esfuerzos para atraer a todos al conocimiento de la verdad es lo que vemos en este punto. Primero fue a la sinagoga de los judíos que, aunque eran enemigos de Cristo, estaban libres de la idolatría, aunque por su exclusivismo nacionalista no hacían nada por combatirla. Allí discutía con ellos y con los temerosos de Dios, o sea, gentiles piadosos, y mostraba a todos que Jesús era el Mesías prometido. Y en la plaza discutía cada día con los que allí se encontraban, gentiles idólatras, que no frecuentaban la sinagoga de los judíos. Pablo no perdía el tiempo, sino que donde quiera se hallaba, predicaba a Cristo, de quien vivía y para quien vivía. Todo el que esté enamorado, enamorada de Cristo y conozca la importancia y urgencia de la salvación en su nombre, procurará darlo a conocer a todos y en todas partes. Tercero, la discusión con los filósofos. Hechos capítulo 17, versículo del 18 al 21. Dice, y algunos de los filósofos epicúreos y estoicos disputaban con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Otros decían, parece ser predicador de divinidades extranjeras, pues les anunciaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Ellos le tomaron y le llevaron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva doctrina de la cual hablas? Pues traes a nuestros oídos algunas cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significa esto. Todos los atenienses y los forasteros que vivían allí no pasaban el tiempo en otra cosa que en decir o en oír la última novedad. En la discusión con los filósofos de Atenas vemos lo siguiente. A. ¿Quiénes eran los filósofos que disputaban con Pablo? Los epicúreos, seguidores de Epicuro, que vivió del 341 al 270 a.C., quien sostenía que el objetivo de esta vida es la felicidad mediante el placer, con la moderación suficiente para evitar el dolor y la intranquilidad. Eran, pues, materialistas,
aunque no negaban la existencia de dioses similares a los hombres. Los estoicos seguidores de Zenón, que habían enseñado en un pórtico, en griego estoa, de donde le venía el nombre estoicos, por el pórtico, ¿no? Estos eran panteístas de moral elevada para ponerse a tono con el alma del universo, no con un Dios, el alma del universo, según la noción que tenían de un Dios impersonal e inmanente. Estas son cuestiones que todavía en el día de hoy prevalecen como en la nueva era, en la ciencia cristiana y en todo lo que, mire, esto no se ha desarraigado. La idea o los pensamientos griegos están intactos en religiones en el día de hoy. Ambos grupos, pues, estaban en contradicción con el concepto que la Biblia nos da de un Dios personal, tan trascendente por su santidad como inmanente por su amor. B. ¿Qué opinión concibieron de Pablo estos filósofos? Uno les tenían por charlatán. Yo no sé si usted en alguna oportunidad ha oído el significado de la palabra charlatán. Es un vocablo griego que designa en su origen a todo pájaro que va recogiendo semilla del suelo y, por analogía, a toda persona que recoge fragmentos de información de una parte o de otra. Ahora, ustedes van a entender por qué algunos le dijeron charlatán, porque habían dos deidades que los griegos tenían dentro de sus nichos, y ahora más adelante le voy a explicar acerca de esto. Era pues un término despectivo. Otros lo tomaron por predicador de divinidades extrañas. Parece ser que sacaban esta conclusión al oírle hablar de Jesús, o sea, Jesús en griego, confundiéndolo con Iasis, sanidad en griego, y anástasis, resurrección en griego. Y pensaban así que eran dos nuevas deidades dignas de consideración. Fíjese, ellos cuando oyeron acerca de esto confundieron esas deidades o lo que ellos tenían también como nicho para esas deidades, lo confundieron con eso y a través de eso quisieron seguir escuchando lo que el apóstol Pablo le presentaba, porque para ellos significaba como que él había recogido pedazos de lo que era la sanidad y pedazos de lo que era la resurrección. Así que ello fue suficiente para que deseasen saber qué significaba aquello. ¿Ven por qué le llamaron charlatán a alguno y otros por qué quisieron seguir escuchando? C. Lo trajeron pues al Areópago como lugar espacioso donde celebraba sus sesiones el consejo de la ciudad. Areópago significaba cerro de Marte, en griego Ares. Allí había estado antes el lugar de dicho consejo ateniense, pero más tarde se dio este nombre al pórtico real que rodeaba el ágora. Y allí es donde Pablo pronunció su discurso. Una vez más se palpa la fina ironía de Lucas al describir a los atenienses y a los extranjeros que residían en Atenas como interesados únicamente en decir o en oír las últimas novedades, como viejas comadres de aldea, gente tan amiga de curiosidades como la ociosidad. ¿Cabe un modo de vida más útil? 4. Discurso de Pablo en el Areópago.
Hechos 17 del 22 al 31. Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y dijo: hombres de Atenas, observo que son de lo más religioso en todas las cosas, pues mientras pasaba y miraba sus monumentos sagrados, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquel pues que ustedes honran sin conocerle, a este yo les anuncio. Este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Y como es Señor del cielo y de la tierra, Él no habita en templos hechos de mano, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo, porque Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo ha hecho toda raza de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Él ha determinado de antemano el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si de alguna manera aún a tientas palparan y le hallaran, aunque a la verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como también han dicho algunos de sus poetas, porque también somos linaje de Él. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte e imaginación de hombre. Por eso, aunque antes Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este tiempo manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio del hombre a quien ha designado, dando fe de ellos a todos al resucitarle de entre los muertos. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Amados y amadas, el discurso de Pablo en el Areópago es digno de toda consideración por la singular maestría con que lo comenzó, lo encarriló conforme a la cultura del auditorio y lo terminó con el mensaje evangélico apropiado a los oyentes. Aunque, ¿de qué sirvió la oratoria ante esta sabiduría humana de los griegos? Vamos a hacer un análisis. Pablo muestra ya su maestría oratoria en el modo de encarar al auditorio. No comenzó por un insulto. Les pudo haber llamado a ellos supersticiosos por tantos dioses que tenía, pero no quiso insultarlo y utilizó el término religiosos. Pablo estaba bien preparado para hablar a este grupo. Vino de Tarso, un centro educacional, y tenía la instrucción y el conocimiento suficiente como para presentar sus creencias con claridad y persuasión. Tanto es así que el apóstol Pedro, dice que Pablo Dios le dio tanta sabiduría que cuando la expresaba los indortos torcían. ¡Wow! ¡Qué maravillosa la preparación que Dios le dio a Pablo para que pudiera ser el león de defensa de nuestro Señor Jesucristo! Pablo era un rabino instruido a los pies del maestro más sobresaliente de aquellos tiempos, Gamaliel, y pasó mucho de su tiempo pensando y razonando en las Escrituras. Amados hermanos y hermanas, no es suficiente enseñar ni predicar con convicción. Como Pablo, debemos estar preparados. Y yo aquí quiero acotar algo, porque por mucho tiempo, desde el 2004
hasta el 2019, yo tuve, mire, compartiendo acerca de lo apostólico y de lo profético. Y luego, a pesar de eso y de gente cercana a mí, yo vi que estaban siendo influenciados por corrientes como la del judaísmo y otras corrientes, y yo dije, ¿de qué me ha servido a mí desde el 2004 hasta el 19 compartir de lo apostólico y lo profético? Y no veo ningún resultado, o sea, no veo que la gente tiene bases y fundamentos para poder rechazar las doctrinas erróneas, poder rechazar lo que el apóstol Pablo llamó que en estos últimos tiempos habrían muchos espíritus engañadores. Y estamos en ese tiempo, lo que el Señor Jesucristo llamó los falsos profetas. Pero yo veía que a pesar de compartir de lo apostólico y de lo profético, la gente no tenía cimientos para poder rechazar esas corrientes extrañas a lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De allí, entonces, el Señor, al final del 2019, el 13 de diciembre de 2019, nos habló de que era necesario compartir con nuestra familia lo que era el Evangelio para que pudieran permanecer firmes. Y de allí, cuando vino entonces la pandemia, decidí en el Señor tomar este espacio para poder enseñar doctrina a todos los que están alrededor de mí y otros a los que el Señor le envíe esta palabra. Yo he notado que a pesar de este esfuerzo, mire, yo le voy a decir algo, yo le voy a confesar algo. Los pastores de la red de Rapitre, la red apostólica y profética internacional, Tiempo de Refrigerio, no han motivado a los miembros de su congregación para que ellos puedan escuchar estas enseñanzas y tener en medio de la iglesia un pueblo bien cimentado que pueda rechazar las corrientes, las ideas, los pensamientos erróneos que hay en el día de hoy. ¿Cómo usted sabe esto, amado Leslie? Porque esta enseñanza que yo estoy dando la ven, o sea, 100 y pico de equipos de aquí de Panamá se unen a estas enseñanzas, y no hay entre la red 100 y pico de equipos, hay mucho más. Yo he visto conexiones de 200, de 300 personas en la red, lo que significa que a pesar de que no solo a mí el Señor me habló el 13 de diciembre de 2019, sino que a todos los de la red fue un mensaje que el Señor nos dio. No ha habido como ese interés, ese denuedo de hablar con los miembros de su congregación para que ellos también puedan escuchar esta enseñanza que está dando el padre de la red o el director, como ustedes quieran llamarle, el padre, el director, el apóstol de la red. No es suficiente, mis amados pastores y líderes, enseñar ni predicar con convicción. Como Pablo, debemos estar preparados. Cuanto más sepamos acerca de la Biblia, no solo de lo apostólico y lo profético, sino de la Biblia, lo que significa y cómo aplicar su contenido a la vida, nuestras palabras serán más convincentes. Esto no significa que no debemos presentar el Evangelio hasta que nos sintamos preparados adecuadamente. Debemos trabajar con lo que sabemos, pero queriendo saber más a fin de abarcar mucho mayor número de personas y contestar sus preguntas y argumentos con mayor eficacia. El mensaje de Pablo es un buen ejemplo de cómo comunicar el Evangelio. Pablo no empieza recitando la historia judía como por lo general hacía,
hubiera perdido audiencia ante los griegos. Si nosotros creemos que utilizar todos los conceptos apostólicos y proféticos que se predican en el día de hoy nos va a hacer interesantes en la predicación, estamos totalmente equivocados. Hay momentos en que el Espíritu Santo nos inspira a hablar de ello, pero cuando no tenemos esos momentos, entonces nosotros debemos dar doctrina. Por ejemplo, el Señor me ha llamado a mí como apóstol. Saben, cuando yo estoy frente al ministerio de restauración, no estoy ministrando como apóstol, estoy ministrando como pastor y maestro, que fue lo primero que el Señor me llamó. Entonces, ¿cómo yo voy a salir en medio del ministerio de restauración todo el tiempo y que con cuestiones apostólicas y proféticas? Eso está bien para preparar pastores, para preparar líderes, pero lo que nosotros le tenemos que dar a la iglesia es lo que el apóstol Pablo llama los rudimentos, o sea, el fundamento doctrinal para que sea una iglesia que no se mueva, que permanezca firme. Y esta presentación del apóstol Pablo en Atenas nos debe servir a nosotros para realmente encauzar, encarrilar lo que es nuestra administración frente a la congregación. Pablo empieza construyendo un caso en favor del único Dios verdadero, usando ejemplos que entendían. Luego establece un punto común, enfatizando en lo que ellos estarían de acuerdo acerca de Dios. Por último, canaliza su mensaje en la persona de Cristo, llamando su atención a la resurrección. Cuando usted testifica a otro, puede usar el método de Pablo, use ejemplo, establezca un punto común de interés y luego lleve a la gente a hacer una decisión por Cristo. Los atenienses levantaron un ídolo al Dios no conocido por temor a perder bendiciones o recibir algún castigo. Entonces por allí empezó Pablo. El inicio de la declaración de Pablo a los atenienses se relacionaba con su Dios desconocido. Pablo no aprobaba a este Dios, pero usó la inscripción como punto de partida para su testimonio acerca del único Dios verdadero. Pablo presentó al único Dios verdadero a estos hombres educados de Atenas. A pesar de que eran muy religiosos, no lo conocían. Hoy tenemos una sociedad cristiana, no estoy hablando de inconversos, pero para muchas personas Dios todavía es desconocido. Es muy pocos los de Nueva Era y esto que hay aquí en Panamá que la gente sigue, ciencia cristiana, estas corrientes, aunque sí hay su número, ¿no? Pero no comparado con lo que es el cristianismo, sea el verdadero o el distorsionado, el falso. Pero tenemos en Panamá una sociedad cristiana y en otros países también. Pero para muchas personas, Dios todavía en el siglo XXI es desconocido. Necesitamos proclamar quién es Dios y dejar en claro lo que Él hizo por la humanidad mediante su Hijo Jesús. Amados y amadas, no podemos suponer que aún los religiosos que nos rodean conocen en verdad a Jesús, ni comprenden la importancia de depositar nuestra fe en Él. Si lo hiciéramos, no seríamos movidos por las corrientes de engaño, de falsedad, de falsos profetas, como dijo el Señor Jesucristo, que vendían en su nombre. Eso, cuando son movidos, es porque hace falta conocimiento de la verdad en Jesús y comprender la importancia que debe tener nuestra fe en la persona de Cristo. Se puede ser, pues, muy religioso, muchos altares, muchas imágenes,
muchas devociones, etcétera, y no ser un verdadero cristiano. B. El Dios que Pablo anuncia a los atenienses es el Dios verdadero y vivo, personal y creador de todo cuanto existe, tan trascendente que no habita en templos hechos por manos humanas, tan inmanente que Él es quien da a todos vida y aliento, es decir, respiración y todas las cosas. En esta parte del discurso de Pablo guarda una gran similitud con el planteado ante los habitantes de Listra en el capítulo 14 y el versículo 15. Presenta a Dios como el creador de todas las cosas, por lo tanto se invalida y se hace innecesaria la presencia y existencia de muchos dioses. Es fácil hallar a este Dios no solo por lo que ha hecho en el universo, sino porque nos ha hecho a los hombres de uno solo, es decir, de un solo hombre. Está hablando aquí de Adán. Y además, por el poder con que conserva todas las cosas en la existencia mediante su verbo, como dice Hebreo 1:3. De Él dependemos totalmente en la vida, el movimiento y el mismo ser. La idea no es aquí que estemos en Dios como una esponja en el agua, pues esta noción habría de favorecer a los estoicos presentes allí. La idea es de absoluta dependencia. La cita, es cierto, tiene sentido panteísta en el poeta estoico Epímenes. Epiménides, de donde la toma Pablo, pero él no la aduce para confirmar la noción estoica, sino la cercanía activa al Dios verdadero y vivo. También cita y aplica la frase de otro poeta, Arato, del siglo III antes de Cristo, y originario precisamente de Cilicia, el país natal de Pablo, porque somos del linaje de él. Lo que Pablo intenta al citar así de un poema que alude a Zeus o Júpiter, no es que todos los hombres seamos hijos de Dios, sino que todos le debemos la existencia a Él. C. Tras esta parte introductoria, acomodada a las ideas del auditorio, pero corrigiendo al mismo tiempo las falsas nociones acerca de Dios, Pablo entra de lleno en el mensaje del Evangelio. Los versículos 30 y 31 son dignos de un análisis detallado. Por eso dice la palabra de Dios así en estos dos versículos 30 y 31. Por eso, aunque antes Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este tiempo manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio del hombre a quien ha designado, dando fe de ello a todos al resucitarle de entre los muertos. Pablo pone de relieve el silencio de Dios ante los malos caminos de los gentiles debido a la ignorancia de esto, y lo contrasta con el conocimiento que de Dios y su ley tenían los judíos. Dios mostraba en esos siglos su gran paciencia hacia la humanidad en general. ¿Por qué? Porque todavía no había enviado a su Hijo Jesucristo.
Arrepentirse es cambiar de mentalidad en cuanto al pecado, la justicia y la santidad de Dios. Ni los epicúreos, cuyo fin supremo era el bienestar, sin considerar el aspecto moral de la conducta, ni los estoicos, orgullosos del valor con que controlaban sus pasiones, habían pensado antes en arrepentirse y cambiar sus nociones y sus acciones. Pero ante el futuro juicio universal se imponía también un arrepentimiento universal. Esta universalidad merece punto y aparte. Pablo anuncia la necesidad de un arrepentimiento universal en cuanto al espacio y al tiempo. Es menester que todos y en todas partes se arrepientan. Los exégetas no se paran en este detalle, pero esta frase tiene inmensa importancia, pues subrayan el deseo de Dios de que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Y Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por todos, sin distinción ni excepción por su parte. Pues a todo el mundo humano amó Dios de tal manera que envió a su Hijo unigénito a la muerte, como dice Juan 3:16. Si se admite que Dios ordena a todos a arrepentirse como algo necesario, según la clara proclamación de Pablo, se sigue forzosamente que Dios ha de ofrecer sinceramente a todos la gracia necesaria para arrepentirse, de forma que la negativa a convertirse sea cargada a cuenta de la culpa del hombre, no de la reprobación de Dios. De lo contrario, tendríamos un caso semejante al de un hombre atado con cadena, a quien se le ordenase caminar sin soltarle previamente las cadenas. ¿No cobraría mayor sarcasmo? Es cierto que todos pecamos, pero a todos nos está abierta la puerta de la reconciliación. Notamos que ninguno se condena definitivamente por haber pecado. No, Dios no nos condena por haber pecado, nos condena por no haber creído, como dice Juan 3, del 16 al 21. La razón primordial que Pablo presenta para esta necesidad de que todos se arrepientan es que ha fijado una fecha. Y no faltará la cita en que va a juzgar al orbe entero, sin distinción ni excepción. Por eso Salomón dijo, terminando el libro de Eclesiastés, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Lo va a hacer por medio de un hombre, ya que hombre es el único mediador, como dice Primera de Timoteo 2:5. Y Dios ha dado una garantía para creer en él al haberle resucitado de entre los muertos, el único que permanece vivo, nuestro amado Señor, Redentor y Rey Dios Jesucristo. A muchos extraña el que Pablo no nombre ni una sola vez a Jesucristo en todo este contexto, allí en el Areópago. Pero hay en el contexto anterior un detalle que explica este silencio. Cuando en la plaza pública Pablo habló de Jesús y de la resurrección, los filósofos griegos pensaron que se refería a dos nuevas deidades, Iasis y Anástasis. Así que Pablo obvió hablar de Jesús en griego para que no se confundieran. Lo del Jesús todavía no lo podrían ni aún ahora comprender
En cambio, lo de la resurrección entre los muertos, que el único que está vivo después de haber muerto es Jesús, lo entendieron, aunque se burlaron de ello la mayoría. Recuerden, los griegos no creían en resurrección, sino en reencarnación. O sea, ¿qué es la reencarnación? Tú te mueres y puedes reencarnar en una cucaracha. ¿Qué idea tan... Sí, mejor yo no utilizo ningún término para calificar esta idea. Que yo me muera y voy a reencarnar en una cucaracha, en un animal. Eso era lo que ellos creían y lo que siguen creyendo en el día de hoy los que no conocen a Cristo. Si hubieran creído esto y lo del juicio, Pablo les habría anunciado también a Jesús. Pablo no dejó su mensaje inconcluso. Confrontó a sus oyentes con la resurrección de Jesús y su significado para la gente, bendición o castigo. Los griegos no tenían idea de lo que era el juicio. La mayoría adoraba a muchos dioses antes que a uno solo. Y la idea de la resurrección era increíble y hasta ofensiva para ellos. Pablo no escondió la verdad. No le importó lo que pensaran al respecto. Cambió su exposición a fin de que encajara en su audiencia, pero nunca cambió su mensaje básico. Porque Pablo decía, yo predico a Cristo y a este crucificado. Ya no se quiere oír de la cruz, porque todo es prosperidad y bendición. El mensaje de la cruz me cambió a mí. Y el mensaje de la cruz es que cambia a los seres humanos. Si tú quieres que la gente cambie, háblales acerca de lo que Cristo hizo en la cruz y lo que representa ese sacrificio. Otras cosas no cambia a la gente, le da información. Esta es la base. Vamos a ir al quinto y último punto, las distintas reacciones ante el discurso de Pablo. Hechos capítulo 17, versículos del 32 al 34. He tomado bastante tiempo porque esto no se podía diluir, no se podía cortar, no se podía hacer ningún corte. Así que es mi disertación más larga. Hechos 17, del 32 al 34 dice, cuando le oyeron mencionar la resurrección de los muertos, unos se burlaban, pero otros decían, te oiremos acerca de esto en otra ocasión. El verso 33 dice, así fue que Pablo salió de en medio de ellos. Verso 34, pero algunos hombres se juntaron con él y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, quien era el miembro del Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Como suele suceder, lo vemos en las reacciones ante los mensajes de Jesús y de los apóstoles, así como de los ministros de Dios en todas las épocas. Los oyentes se distribuyen en tres grupos. No pensemos que nosotros somos la Coca-Cola en el desierto, la máxima maravilla, que cuando nosotros predicamos todo el mundo se va a compartir. No creamos eso. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios va a haber tres grupos. Ahí se lo voy a citar. Va a haber los que son los rebeldes. Estos son los que ahora se burlaban. Esta enseñanza, que es el consuelo de los creyentes, provocaba las burlas de los incrédulos. Los filósofos griegos creían en la inmortalidad del alma, pero no en la resurrección de las personas en cuerpo y alma, aunque los platónicos creían en la reencarnación de la alma. El segundo grupo, B, los indecisos. Ya te oiremos acerca de esto otra vez. Qué peligroso, Dejaron pasar así la única oportunidad de escuchar el evangelio, pues es poco probable que los allí convertidos volviesen al Areópago a proclamar el mensaje ante tantos sabios humanos. De aquí vemos cómo de otros lugares, de aquí vemos como de otros lugares, la importancia de recibir la palabra de Dios entre tanto que dura este día, como dijo el escritor a los Hebreos en el capítulo 3, el versículo 13, y que también
el apóstol Pablo en su epístola lo mencionó. Así es como el diablo, amados hermanos y hermanas, engaña a muchos con un mañana que nunca llega. Yo no quiero recibir a Cristo ahora porque soy muy joven, quizá más adelante. Ese es un engaño del diablo, porque ese quizá más adelante a veces nunca llega. Y muchos, por esperar ese mañana o más adelante, se han ido a una eternidad sin el Señor Jesucristo. No duden en hablar a otros acerca de Cristo porque tema que algunos no le creerán. No será el primero. No le creyeron a Jesús, no le creyeron a los apóstoles del Cordero, no le creyeron a Pablo. No espere una respuesta positiva, masiva a su testimonio. Aunque crean pocas personas, vale la pena el esfuerzo. C. El tercer grupo, los creyentes. Dionisio era, pues, un convertido de alto rango. Extraña la mención del nombre de una mujer, Dámaris, ya que las mujeres casadas atenienses no solían presentarse en lugares públicos y se ha pensado que podría pertenecer a la clase de heteras, mujeres cortesanas, que a veces eran cultísimas y ejercían gran influencia en los círculos sociales y políticos de la ciudad. Así que con Dionisio convertido y Dámaris, el Espíritu Santo ha seguido haciendo su obra en los que quedaron medios tocados, que decidieron en ese momento no aceptar al Señor Jesús, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Lucas tiene interés en mencionar por su nombre estas dos personas de alto rango, quizá para contrapesar el poco éxito del discurso de Pablo en Atenas, pues Lucas era un optimista. El algunos al comienzo del versículo y el otros al final nos dan fundamento para leer entre líneas el fracaso de la oratoria de Pablo. Muy buena, pero no causó ningún efecto masivo ante la sabiduría humana. Tal vez le sirva a Pablo de experiencia y le haga sentir lo inútil de la elocuencia humana. No se nos informa de que se formase una iglesia en Atenas. Pablo llama a ciertos corintios, los primeros convertidos en Grecia continental. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 15. Saben, hermanos, que después de Atenas, el apóstol Pablo viajó hacia Corinto. Cuando él llegó a Corinto, empezó con los judíos, pero luego se fue directamente a los gentiles. Y el Espíritu Santo le habló y le dijo: Pablo, no tengas temor en este lugar. Yo cuidaré de ti. Aquí yo tengo mucha gente. Y aunque Corinto era parte de los griegos, ¿saben qué, amados hermanos? Pablo permaneció mucho tiempo, pero ante esos griegos no utilizó la sabiduría humana, porque le escribió en su carta, Primera de Corintios: cuando estuve entre ustedes, lo hice con mucho temor y temblor por lo que le había pasado en Atenas. Y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en la demostración del Espíritu y el poder de Dios. Así que los corintios, que formaban parte de Grecia, recibieron a Jesús y fueron creyentes muy espirituales, aunque todavía tenían los rasgos de la sabiduría humana y competían y hacían esto con las cosas del Evangelio. Luego de 2 cartas que el apóstol Pablo le envió, se encarrilaron y llegaron a ser creyentes maravillosos. Qué bueno es, mis amados hermanos y hermanas,
el haber estudiado esta parte de la labor apostólica del apóstol Pablo en Atenas. Padre, muchísimas gracias por todo lo que nos has vertido. Tenemos el ejemplo de lo que sucedió con tu siervo el apóstol Pablo, que aunque tengamos mucha preparación humana y sabiduría humana, necesitamos la sabiduría divina y necesitamos la inteligencia por la experiencia que tú nos des, Señor, en cuanto a tu presencia y a la manifestación trascendente de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, el que realmente nos trae la revelación que cambia, que transforma a la gente. Podemos ver que el mensaje, una oratoria muy maravillosa de Pablo en Atenas, no surtió el mismo efecto que la demostración de tu espíritu y de tu poder en Corinto. No sabemos si Pablo después pudo volver a Atenas. Lo que sí sabemos es que los corintios fueron tocados por el poder y la gloria de tu espíritu y convertidos en una iglesia, mientras que no se nos cita que hubiese sido establecida una iglesia en Atenas. Ayúdanos a entender esto y a tomar el ejemplo que aquí tú nos viertes por tu palabra, para que siempre anhelemos y deseemos seguir preparándonos y no creyendo que ya sabemos todas las cosas, sino que haya humildad en nuestro corazón para seguir recibiendo de ti el alimento que necesita nuestro espíritu, nuestra alma, allí en nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro intelecto, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Todos nosotros queremos agradecerte el registro que hizo el doctor Lucas de esta experiencia que no fue tan gloriosa para el apóstol Pablo, pero que es una gran enseñanza para nosotros. Muchas gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial. Espero volverles a ver, si Dios nos lo permite, el día jueves, cuando continuaremos con nuestro tema relacionado con proyectar el carácter de Cristo, la imagen de Cristo aquí en la tierra. Mientras llega ese tiempo, que el Señor les bendiga y les guarde de una manera especial. Saludos y bendiciones. Esta ha sido otra transmisión de Medellín, Panamá. Recuerde sintonizarnos los días jueves a las 7 p.m. y domingos a las 5 p.m. Además de nuestros servicios en vivo los domingos a las 10 a.m. Gracias por conectarte.